El pasado 2 de mayo tuve la oportunidad de estar en la Ludum Fest que se hizo online, Ludum Fest en casa. Una experiencia bastante agradable donde estuve participando en una cápsula y en un conversatorio. En este video quería dejarles la cápsula que pude realizar. El conversatorio lo pueden encontrar de hecho en la página de Ludum Town. Ahí está subido todo el evento en realidad, así que pueden ir a revisarlo en detalle. Pero quería subir en específico este video porque hubo muchas preguntas que o no vi o no alcancé a responder. Entonces aquí los dejo con la presentación y después de la presentación me voy a dar el espacio para poder responder todas las dudas que quedaron ahí pendientes. Mandarle otra invitación. Esperen. Ahí está. Ahí se nos conectó Daniel. Bien. Te voy a dejar al aire, espérame. Vamos a ver si es que tienes la cámara un poquitito muy arriba. Muy así como que te está cortando la cabeza. Por ahí Si la quizás. puedes bajar un poquito sería perfecto. Eso, perfecto. Bueno, Daniel, te dejo en tu Perfecto. cápsula. Menos mal. Perfecto. Me ¿Se asustaste. escucha bien? Sí, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Quizás te Perfecto. puedes alejar quizás un poquitito el micrófono y estaríamos perfectos, porque se escucha un poco la respiración. ¿Así? Ah, sí. Ya, dale, ahí está mejor. Bueno, te dejo. Perfecto. Muchas gracias, estimado. Hola a todos, hola a todas Adiós. de Chile. Encantado de poder estar en este evento maravilloso. Bastante ad hoc también al contexto en el que estamos, lamentablemente de pandemia. Pero lo interesante es que no es una excusa para dejar de juntarnos y para dejar de hablar de juegos de mesa. Así que vamos a estar aquí conversando un poco en específico de expansiones de juegos de mesa, resolviendo 3 preguntas en específico: cuándo, cuáles y por qué. Expansiones de juegos de mesa que suelen tener hartas variables o hartos lineamientos, y la idea es poder detallarlos. Esto no tiene ningún sustento teórico o filosófico, ni mucho menos, sino que más bien en base a la experiencia que uno ha podido ir generando desde comprar expansiones por haber sido un impulso a disfrutar expansiones hasta el día de hoy. Así que ahí vamos a hacer algunas distinciones también, por ejemplo, con lo que son algunas ediciones. Tengo aquí a mano también un notebook con sus comentarios, así que cualquier pregunta, comentario, insulto siempre va a ser bienvenido. Así que espero que lo podamos disfrutar. Voy a intentar ir leyendo constantemente, pensando que igual tenemos un pequeño desfase de como 20 segundos. Para quienes no me conozcan, yo soy Daniel Guzmán, terapeuta ocupacional de profesión, youtuber me han dicho por ahí desde el entreturno del canal Diluvio Lúdico, desde Instagram y desde YouTube, haciendo tutoriales, videos, comentarios, sugerencias, etcétera. Tengo harta experiencia en educación también, pero no vamos a hablar de eso hoy día. Quizás lo dejemos un poquito para el conversatorio de las 8, ahí junto con Gloria del entreturno y hartos personajes más. Entonces, vamos saludando ahí. Tomás, hola, hola, Betty, totalmente por impulso, sí, totalmente por impulso. ¿Qué expansión de Clank es la más recomendada? Ya empezamos con preguntas, pero vamos por parte, vamos por parte. Hay hartos juegos que no he jugado también, así que no les voy a mentir y les voy a decir compren esta, compren esta. Creo que siempre se compra por impulso, sí. O sea, 95%, digámoslo, para que tengan alguna noción de que tenemos cierto control o autocontrol de nosotros como adultos responsables que somos con nuestras billeteras y nuestras tarjetas de crédito. Muy bien, entonces, lo primero es pensar en los juegos de mesa como un instrumento de juego. Vamos a hacer algunas definiciones como bien básicas. Es una caja con diferentes implementos que nos va a permitir una experiencia de juego para diferentes personas, puede ser desde solitario hasta un grupo más grande. Hombres Lobo de Castro Negro, por ejemplo, se juega de muchas personas, siendo que es una caja más bien pequeña. Entonces, vamos a hablar más que nada ahora de los componentes y de la experiencia de juego. ¿Qué encuentra uno cuando compra un juego de mesa? Encuentra diferentes piezas que van a interactuar de diferentes formas y nos van a permitir jugar de una u otra manera, generando diferentes experiencias. Experiencias, por ejemplo, relacionadas con administración de recursos, con colocación de trabajadores, con una serie de mecánicas que existen actualmente, y dentro de un mundo que ya superó los 100.000 títulos de juegos de mesa oficialmente lanzados. O sea, desde el año 1900 que se lleva el registro hasta el día de hoy, ya existen más de 100.000 juegos dando vuelta. Entonces, un número bastante grande.
Y cuando uno piensa en tener tanta variedad, podría llegar a pensar, ¿para qué voy a comprar una expansión de un juego habiendo tantas opciones? Y eso es un pensamiento bastante correcto. Para algunas personas, por ejemplo, en mi caso muy personal, prefiero tener más variedad de juegos, lo que se ve aquí, más que expansiones muchas para un mismo juego. A pesar de que existen otro tipo de perfiles que quizá prefieren pocos juegos, pero muchas expansiones, para poder repetirla de diferentes formas. Entonces hay que ir dejando en claro desde el principio que esta visión que vamos a conversar ahora no es una postura correcta versus una incorrecta, sino que son simplemente diferentes perfiles de diferentes jugadores. Y ahí vamos a ir encontrándonos con algunos de ellos y otros no. Por ejemplo, lo primero es diferenciar una expansión de una segunda edición. Por ejemplo, aquí acá está. Vamos a ir mostrando algunos juegos. Takenoko, por ejemplo, Takenoko es un juego que esta es la segunda edición, porque la primera edición traía algunas cartas que no se entendía muy bien en el sentido de cómo se completaba cierta misión. Las cartas de terreno que tienen que estar irrigadas. Entonces, en esta edición se le agrega una gota de agua y ahí uno sabe que esa loseta tiene que estar irrigada. Eso no es una expansión, es simplemente una corrección que se hizo de una edición a otra, que de hecho lo estuvieron conversando un par de presentaciones atrás, en el sentido que uno cuando crea un juego difícilmente va a estar pulido al 100%. Siempre van a haber detalles que pueden irse mejorando, o algunos detalles que uno puede ir encontrando que le van a hacer más sentido. Entonces, este es un ejemplo súper puntual. Habían ciertas cartas que generaban cierta confusión, por ende se corrigió. Al mismo tiempo, tenemos otro tipo de juegos como Carcassonne. Carcassonne yo creo que lo vamos a hablar harto en esta pequeña jornada, porque Carcassonne es un juego del 2000, que tiene el título de juego del año 2001, y el día de hoy tiene muchas, muchas, muchas expansiones, algunas grandes, otras pequeñas. Pero incluso, antes de eso, tiene algunas correcciones en algunas reglas o algunas inquietudes con respecto a cómo se puntúa, por ejemplo. Hoy día mismo en el Facebook de juegos de tablero hacían la pregunta con respecto a si una ciudad puntuaba 12 o 14 puntos, porque había una loseta en específico que tenía dos segmentos de ciudad, pero que estaban dentro de la misma. Entonces, ¿eran 12 puntos porque se cuenta la loseta o eran 14 porque se cuenta cada segmento? Entonces, esas dudas que van apareciendo a medida que uno va jugando y va jugando y va jugando y va ampliando la comunidad de jugadores, hace que se tengan que replantear y reeditar ciertas cosas, pero eso nos adentra en una categoría de expansión. Cuando hablamos de expansión es cuando tomamos un elemento base y le añadimos algo en específico que puede ser desde algo muy minúsculo a algo muy mayúsculo, que mantenga la experiencia de juego, que la modifique levemente o que la modifique enormemente. Y esas son cosas muy, muy interesantes de poder ir observando. Vamos a hablar de tres categorías que inventé así como por ponerle un nombre simplemente. Vamos a hablar de expansiones minúsculas o mínimas, expansiones complementarias, que son la mayoría, y expansiones mayúsculas. Entonces, por ejemplo, una expansión mínima sería una expansión pequeña que incluye uno que otro elemento. Por ejemplo, la expansión El Fantasma de Carcassonne. Si se fijan, ni siquiera trae reglamento. Es así de mínima la expansión. Y esta expansión se complementa con el juego base y lo que hace es permitirnos poner un segundo meeple, además del meeple que uno va poniendo para puntuar, sea ladrón, sea campesino o lo que sea. Entonces puntúa dos veces. ¿Es una modificación significativa al juego? No, simplemente le añade un pequeño elemento. Es como si el juego Patchwork, por ejemplo, trajese los cuadritos de cuero como una expansión. Que el juego base no los incluyese, pero además, en esta mini expansión, los incluyera como aparte. Esa sería como una expansión mínima. Donde más nos encontramos es con expansiones ya complementarias, que modifican un poco la experiencia de juego hacia algo quizá más competitivo, hacia algo más colaborativo, hacia algo más fácil, hacia algo más difícil, y eso va a depender mucho del tipo de expansión a la cual uno se vaya a adentrar. Por ejemplo, aquí dos expansiones de Carcassonne muy distintas unas de otras, y aquí una vez me pillé con un amigo que me hizo un comentario que me llamó mucho la atención, porque de acuerdo a lo que él me decía que esta expansión de Carcassonne, la expansión de Posadas y Catedrales, complementa a tal forma de Carcassonne que es como si esto fuese lo que siempre le faltó a Carcassonne. Pareciera que Carcassonne era una experiencia muy buena de juego, pero que había algo que le faltaba. Y con esta expansión añadimos algunas losetas que van a aumentar mucho el nivel de competencia y van a condicionar algunas puntuaciones. Y en ese caso, lo enriquecido del juego, cuando uno ya dominó el juego base, logra que esta expansión sea una de mis favoritas, en lo personal. A diferencia de una expansión que quizás es un poco más optativa, complementaria, constructores y comerciantes, que también
añade nuevos meeples, por ejemplo, añade nuevas formas de puntuación, añade otras mecánicas, pero que quizá la transforma en esta experiencia de juego que viene en el juego base en algo muy distinto. En algo muy distinto. Esta expansión complementa muy bien a Carcassonne, pero esta, si bien lo complementa, lo transforma en algo distinto. Y eso hace que quizá lo que a uno le gusta de un juego empiece a desaparecer en otras cosas y finalmente se pierda un poco y por ende prefiramos una expansión por sobre otra. Entonces, eso es bastante complejo de abordar. Ahora, Carcassonne de por sí es un juego incompleto que le falta algo. La verdad es que no. Desde la opinión personal de este juego, es un juego muy bueno, muy equilibrado. Juego del año. ¿Cuántas décadas ya vamos a tenerlo en nuestras mesas? Entonces sería bastante hipócrita o sería como muy alzado de mi parte decir, no, Carcassonne es un juego malo, que le falta esto y lamentablemente tienes que comprar. No, eso es mentira. No, no lo crean si lo escuchan de mí. Pero sí, la expansión siempre tiene que entenderse como algo opcional. No puede uno acercarse al concepto de expansión como algo necesario. Y eso es fundamental. Porque cuando uno habla de un juego de mesa, habla de una experiencia de juego. Si esa experiencia de juego viene incompleta, muy probablemente ese juego o lo jugué una vez y me lo olvidé, o nunca lo quise comprar en realidad. Porque finalmente el boca a boca o el cómo uno va difundiendo lo que son los juegos de mesa y cuáles se recomiendan, es porque trae una experiencia de juego muy buena desde su base. Y además, si es que te gustó y te encantó esa experiencia, puedes ampliarla hacia algo mucho mejor o hacia otra línea. Algunas expansiones de Catán, por ejemplo, Navegantes, es una expansión muy distinta a Caballeros y por diferentes razones. Algunas personas quizá encuentran que ciertas expansiones hacen más fácil el juego, pero por definición el añadir reglas no quiere decir que se haga más difícil. Entonces, tienen que entenderse siempre el juego de mesa como una experiencia y la expansión como una experiencia complementaria. Pero ese complemento, uno, va a estar diseñado de una forma y dos, va a ser recibido de una forma. Entonces no siempre va a coincidir. Muy en lo personal también, por ejemplo, en constructores y comerciantes se añade la figura del chanchito y el chanchito tiene que ver con el campesino. Pero yo cuando juego Carcassonne pocas veces juego con el campesino. En la versión online lo he estado jugando mucho más porque me permite ver de mejor manera quién es propietario de ciertos terrenos. Entonces lo hace mucho más fácil. Pero cuando uno está jugando en la mesa, con esta expansión, como que cuesta un poquito, y la verdad yo no lo encuentro mucho sentido al uso del campesino, sobre todo en las primeras partidas. Cuando uno ya se adentra a un área mucho más competitiva, ahí le encuentra mucho más sentido al campesino, y por ende el chanchito, que en lugar de puntuar X, ahora me permite puntuar X más 1, ahí podría impactar de mejor manera. Carcassonne Plus, por ejemplo, nos habla Ivania, y eso también lo vamos a comentar enseguida, porque Carcassonne Plus finalmente es el juego base más algunas expansiones. Es lo que vamos a ver aquí enseguida con algunos ejemplos del de Alhambra y el de Istambul. Por ejemplo, Jail House dice, hay gente que dice que Viticultura necesita Tuscany para funcionar. Y eso, por ejemplo, sería un elemento muy perjudicial, porque pensemos que Viticultura tiene un valor de 55.000 pesos, 50.000 pesos, no es económico como para pensar en un juego base que, si es que le falta como Virus, por ejemplo. Virus que tiene un valor de 12.000, 15.000 pesos y tiene Virus 2 que le añade diferentes cartas que podrían beneficiar esa expansión y la verdad es que también vale 12.000, 15.000 pesos. Estoy hablando de puntos, no sé por qué. Entonces, si ya pensamos en un juego base que es caro, más una expansión que de por sí es cara, lo más probable es que genere cierto rechazo. El mismo Site, por ejemplo, Site tiene muy buenos comentarios, muy buenas referencias, pero dicen que sin esta expansión del Fénix no es un tan buen juego como podría ser, como que esa expansión le saca mucho el jugo. Y pueden haber muchas expansiones más. Esas son al menos las que yo he tenido de referencia. Viva el chanchito, dice Matías Curina. Sí, aparte que es muy tierno el meeple de chanchito. Humberto San Cristóbal dice, nunca he jugado Carcassonne, por favor, terminando esta transmisión, vaya y compre un Carcassonne, porque es muy, muy bueno, es un must-have en las ludotecas. Sebastián Mercado, por ejemplo, habla de la expansión del dragón. Si se fijan, hemos hablado solo de un juego, o mayoritariamente de un juego, y ya tenemos muchas, muchas, muchas expansiones. Entonces también a veces es difícil decidir qué expansión voy a comprar primero si es que quiero comprar una expansión. Carcassonne es un juego que vale 20.000 pesos aproximadamente, y las expansiones las encuentran entre 12.000, 15.000 pesos. Entonces, si están recién armando una ludoteca o ya la tienen armada, va a depender mucho también de qué quieren comprar. ¿Prefieren comprar un juego nuevo o prefieren ampliar este juego que están recién conociendo y que les interesó poder ampliarlo a otros horizontes? Oh, Yorka Sánchez dice Carcafome. Supongo que se lee como Carcafome.
Pero si se fijan, eso es lo interesante, porque a mí Carcassonne en lo personal me encanta, pero quizá Yorka tuvo alguna mala experiencia con el juego, no le gustó. Entonces, difícilmente, si no le gustó el juego base, va a pensar en una expansión. Entonces, respondiendo la primera pregunta de esta presentación, el cuándo es cuando considero que esta experiencia de juego que logré con un título de juego de mesa me fue tan significativa que quiero seguir ampliándola. Hacia dónde ampliarla va a depender de ustedes. Pero empezar comprando un juego y la expansión al mismo tiempo, porque se la recomendaron mucho y no sé qué. O al revés, que les hayan dicho, tienes que comprar esta expansión porque si no el juego no lo vas a entender muy bien o no te va a gustar. Eso ya debe ser una señal de alerta para decirme, quizás este juego no es para mí entonces. Probar el juego y si es que les gustó y probarlo varias veces, ahí recién pueden pensar en una expansión. Linito 13, entonces Posadas y Catedrales es la esencial. Desde mi perspectiva, sí. Porque desde que jugué Posadas y Catedrales no he dejado de jugar Carcassonne sin esa expansión. Difícilmente la he jugado sin esa expansión. Creo que la jugué una vez en lo que llevo desde que la compré porque lo jugué con personas nuevas. Entonces ahí tiene ese sentido. E incluso si ustedes se acercan a la caja de esta edición de Carcassonne, aquí dice que trae 2 mini expansiones, el Río y el Abad. Entonces, jugar con el río también es una experiencia distinta a jugar sin el río. Pero se dio quizá tanto que esta expansión era tan buena o era tan enriquecedora esta experiencia que dijeron, ok, incluyamos la caja. Y es donde vamos ahora. Esta, por ejemplo, es Istanbul, pero es la versión Big Box. ¿Qué es una versión Big Box? Suele ser cuando el juego de mesa ya lleva un tiempo en el mercado, ya tiene cierto reconocimiento. Por ejemplo, Istanbul tiene el título Juego Avanzado del año del 2014, si no me equivoco. Entonces ya tiene, digamos, una audiencia y tiene un marketing que ya se ha hecho y muy probablemente si sale una expansión va a ser bien recibida. Y lo que tiene esta caja es el juego base más 2 expansiones, que es la de los carteros y la del café. La expansión del café es una expansión que, a gusto personal, hace más fácil el juego, siendo que Istanbul de por sí es un juego complejo, pero no lo hace más fácil en el sentido de pucha que aburría la experiencia, como que me gustaba desafiarme en Istanbul, pero ahora con esta expansión del café es como bien No, para nada. Es una expansión que simplifica un poco algunas mecánicas, pero que le sigue añadiendo algunos elementos y mantiene esta complejidad. Entonces, es una expansión que lo equilibra bastante en ese sentido. Y la expansión del cartero, sinceramente, no la he jugado. Imagínense si hubiese comprado la expansión del cartero sin la versión Big Box. La tendría aquí todavía acumulando polvo. Siendo que tengo muchos otros juegos que quizás no he jugado todavía o que he hecho de menos jugar. Entonces, cuando pienso en un juego de mesa más su expansión, ahí empiezo a enfrentarlo hacia otros juegos también. Porque quizá si quiero jugar Istanbul hoy día, pero me sugieren jugar Terraforming Mars, y hay Terraforming Mars igual es bueno, ya juguémoslo. Y después otra noche Istanbul o Kailus, ya juguemos Kailus. Entonces, finalmente, ¿qué pasó con esta caja? Va a quedar ahí, finalmente nadie la va a usar y va a ser una caja un poco deprimida. Valdemar Cordero dice, ese Istanbul Big Box lo tengo en wishlist, pero ¿realmente vale la pena o mejor comprar Istanbul base y alguna que otra expansión? Sinceramente, ese lo encontré en oferta. Lo encontré en oferta cuando andaba por Alemania y costaba más barato que el juego base. Entonces fue como, no hay por dónde perderse. Había jugado Istanbul, me había gustado mucho, entonces la edición Big Box era como un must have para mí. Y que voy a presentar otra, que es, uy, esta sí que es Big Box. Alhambra. Alhambra es un juego también relativamente antiguo, juego del año del 2003. Entonces, con el pasar del tiempo, han ido apareciendo muchas expansiones. Y esta versión las incluye la mayoría. Pero ¿qué pasa? Alhambra, de por sí sus expansiones pueden entenderse como diferentes módulos. Entonces, una expansión son en realidad 4 mini expansiones o 4 módulos, como estas expansiones minúsculas que les hablaba. Y algunas expansiones son muy buenas, pero otras cambian totalmente la mecánica del juego y hacen que sea un juego bien meh. Por ejemplo, una expansión que le añade dados. Entonces, Alhambra con dados, siendo que es un juego de cartas, uno lo podría pensar. Hay una expansión que incluye cartas que son tipo comodín, que son joyas, y esa expansión no la he soltado desde que empecé a jugarla. Entonces, ahí uno también empieza a equilibrar ciertas cosas, porque Alhambra de por sí es un muy buen juego. Pero como es una experiencia de juego muy distinta, de acuerdo con quién uno lo juega y con quiénes lo juega y cuándo lo juega, ahí se vuelve un poco complejo el decidir o no decidir por una expansión. Entonces, respondiendo a la segunda pregunta, ¿cuáles? Tiene que ver mucho con cuáles ustedes les recomiendan. No puedo recomendarles que compren una expansión a ciegas.
siempre guíense por la experiencia de alguien más, porque la expansión misma, no, o antes incluso, el juego de mesa de por sí es muy distinto para unos o para otros. Es distinto jugar en familia, es distinto jugar con amigos. Entonces, si estoy jugando en familia, un Ticket to Ride, por ejemplo, que tiene muchas expansiones, y le añado la versión Reino Unido, que trae la versión Reino Unido y Pensilvania, que son dos expansiones que cambian mucho el juego, lo hacen muy interesante, pero muy complejo. Quizá la expansión es muy buena, pero si mi grupo de juego es mi familia y ya de por sí les cuesta un poco el Ticket to Ride, difícilmente voy a pensar en eso. Siendo que es distinto quizá a un grupo donde somos muy competitivos y nos encanta jugar a matarnos ahí con los trenes y las rutas y pelearlo, va a ser distinto. Entonces, siempre que busquen alguna expansión y se pregunten cuál expansión, busquen siempre recomendaciones. En la BGG, en internet, en videos, pero que les digan o les tengan alguna noción de, mira, esta expansión hace esto con el juego, o pasa esto con el juego. The Big Box, Claudio Fernández, eso lo debo leer como Daddy Yankee que dice The Big Boss, o algo así. Francisco González dice, tremenda caja, sí, es enorme. Y estaba muy, muy barata. De hecho, la vi y dije, ok, no puedo no irme sin esta caja. Estaba como a 30 euros. Así que estaba muy, muy buena. Venga el sorteo de Instagram, ya viene, ya viene, ya viene. Nos quedan 4 minutos. Gustavo pregunta, ¿has probado las expansiones de Orleans? No las he probado y ahí me pasó un poco lo mismo. Escuché o leí por ahí que si no has jugado Orleans con la X expansión, es que no has jugado Orleans. Entonces difícilmente me voy a sentir atraído hacia ese juego si es que me están diciendo de entrada que tengo que comprar una expansión para poder disfrutarlo como corresponde. Así que ahí la pensaría. Catan Plus, dice Jorge Ureta, lo mismo. Tiene que ver con una experiencia base que de por sí ya viene con muchas otras expansiones y económicamente también a veces rinde más. Hace poco la tiraron en especial y se me pasó. Andrés Rojas dice, hay que tener en cuenta que tan antiguo es el juego y si las expansiones están disponibles. Ejemplo, los Eldritch. Esa es una muy, muy buena observación. Porque a veces las mini expansiones de Carcassonne, por ejemplo, uno va a decir que son súper buenas, pero las va a buscar y están o descontinuadas o no han salido. Entonces va a ser difícil añadirlas. Las de Santorini, ¿qué tal andan? La verdad es que no las he probado, pero por ejemplo Santorini trae un juego base y además le ofrece añadir cartas. Y esas cartas de por sí podrían considerarse como una expansión, entonces es bien interesante ahí hacer la vuelta. Estimados, la media hora se ha pasado más que volando y yo tengo un compromiso con ustedes, porque en Instagram, gracias a los amigos de Chile Board Games, hicimos un sorteo. El juego Time Stories fue regalado para poder hacer un sorteo, gracias a todos los que participaron, la pequeña condición de seguir la página de Diluvio Lúdico y de Chile Board Games. Y tenemos una ganadora, cuyo nombre es Nacha.Riverar. Nacha.Riverar la vamos a estar contactando brevemente por Instagram. El sorteo fue realizado con la aplicación Lucky, o Lucky, no sé cómo se pronunciará, pero si se fijan ahí va pasando por todos los nombres hasta que llega uno y se detiene. Así que lo más transparente posible. Gloria Cárdenas dice, Claudio, juguemos Dominion. Dominion igual es un juego que tiene demasiadas expansiones. Entonces, para dejarlos con una idea a modo de cierre, si es que les gustó un juego de mesa y están pensando en una expansión, lean, revisen algunas recomendaciones de alguna página de su confianza, revisen puntuaciones en la BGG, que es la Board Game Geek, que es la base oficial de datos de Internet, y ahí piensen. Porque pongan siempre en versus. ¿Quiero un juego nuevo o quiero ampliar quiero ampliar la experiencia de este juego que me gustó mucho? Así que eso. Don Felipe, estamos listos para usted. Inmiscúyase en la transmisión, con confianza. Bien, aquí entro nuevamente a arruinarlo todo. Me van a terminar ¿Tienes odiando. expansiones tú, Felipe? Tengo expansiones, sí. A ver, me gustan por lo general las expansiones, aunque he cometido el error muchas veces de haber comprado expansiones sin haber jugado, ponte tú, el juego base. Un poco Claro. lo que conversamos. El último chascarro que me pasó fue que compré Virus 2 sin tener virus. Ah. Pequeño detalle. Sí. Bueno, Así que no una sabía. pequeña exclusiva. Me acaba de llegar esta belleza. Que esta no es una expansión, Mira pero es qué un belleza. juego que toma ciertos elementos, ciertas mecánicas, y eso ya es otra categoría de juego. Pero se viene el unboxing y el cómo jugar de esta belleza. Muy bien, lo esperamos con ansias. Incansable Daniel. Más.
El cansancio no existe tú por estas tierras. pasas editando y editando. No sé cómo lo haces. Rindo Oye, 16 muchas kilómetros por gracias litro por... de cerveza. Muchas gracias por la cápsula. Estuvo muy entretenida. Encantado, gracias por la invitación. Oye, seguimos con 141 espectadores. Maravilloso. Quédense en sintonía porque siguen Sí. muchos concursos y sorteos. Y como bien decía Felipe, uno Así lamentablemente no es. se los puede ganar, así que suerte para todos ustedes. Y nos vemos. Pucha, sí. Bueno. Chao, chao. Nos vemos. Fue rápido el tiempo, pasó bastante rápido y creo que entre la conversación y las preguntas no pude responderlo todo como me habría gustado o haber interactuado un poco más. Pero tenemos estas instancias, estas oportunidades para poder seguir conversando. Por ejemplo, Jailhouse nos preguntó qué expansión de Clank es la más recomendada. En lo personal nunca he jugado Clank, pero estuve revisando un poco en la BGG, algunos foros que estaban hablando de eso, y muchos concordaban en que Gold and Silk era como una de las mejores expansiones. Te voy a dejar en todo caso el link en la descripción del video para que puedas revisar en detalle porque había harta discusión. No había un acuerdo en específico de cuál era la mejor, pero habían varios comentarios y Gold and Silk era una de ellas. También hablaban harto de Clank in Space, así que ahí la puedes revisar. Linito 13 preguntó: Daniel, ¿quién hace tu interfaz gráfica? Me gusta, la hago yo. Creo que mi nivel de ociosidad en mi adolescencia frente al computador usando Photoshop dio sus frutos. No tengo experiencia formal ni mucho menos, pero sí siempre me gustó hacer imágenes o cambiarle el filtro y ponerlas más vistosas. Así que yo creo que esa experiencia me sirvió mucho para poder trabajar mejor en la edición de los videos también, porque se replican hartos principios básicos, y también para la parte gráfica que pude realizar. Así que gracias por el comentario. Gustavo Prieto preguntó: ¿has probado las expansiones de Orleans? De ser así, ¿qué impresiones te dejó? La verdad es que no las he probado, pero pasaba o refuerzo un poco esto que decía en el video, que sí me pasó varias veces que leí que tal expansión era necesaria. Sí, varios de los comentarios que dejaron en el video hacían referencia a que Orleans era un muy buen juego por sí solo, así que desconozco cuál podría ser la mejor expansión, si es que existe alguna que sea la mejor, pero creo que voy a intentar probar Orleans para después ver qué puedo decir al respecto. Juan Pablo Ponce Rojas dice: hace poco me compré el juego Agrícola, la primera versión. ¿Crees que sea buena idea comprarme alguna de sus expansiones? Eso es un poco complejo porque Agrícola de por sí es un juego bien largo y yo creo que depende de tu grupo de juegos si es que conviene o no conviene comprar la expansión. Pensando que Agrícola de por sí, al menos en un grupo como el donde yo juego, es difícil que salga muy frecuentemente. Yo no lo tengo, pero otros amigos sí lo tienen. Pero no es una primera opción. Muchas veces vamos a otro tipo de juegos como Puerto Rico, por ejemplo. Entonces, si tuviésemos el Agrícola más expansiones, no sé qué tan frecuentes las pudiésemos jugar. Si es que a ti te gusta mucho el juego, sería bueno quizá adquirirlas e irlas probando de vez en cuando. Pero si son artículos que vas a tener más como colección, más que como herramienta de juego, quizá no haga daño saltárselas. Así que ahí yo creo que depende mucho de con qué frecuencia crees que las vas a jugar. Y en base a eso empezar a revisar cuál podría ser la más recomendada o no. Iván Millán nos dijo: hay que aceptar que algunas expansiones son necesarias, ya que desde su lanzamiento algunos juegos los venden por partes intencionalmente para sacarnos más dinero. Yo creo que esa aseveración se da más con los videojuegos, sobre todo con lo que pasa actualmente con Electronic Arts y otras empresas de juegos que pareciera que tienen esta noción de sacar juegos incompletos. Al menos desde mi experiencia y mi perspectiva no ha pasado mucho. Lo que sí se ve es que ciertas editoriales hacen ciertos contratos a largo plazo, como lo que pasó con Wingspan. Por ejemplo, Wingspan, cuando Elizabeth Hargrave gana el Spiel des Jahres, le preguntan directamente si es que venían más expansiones en camino. Y dijo: sí, hay muchas expansiones ya proyectadas, no puedo hablar mucho al respecto, pero sí viene en camino una expansión de aves europeas. Entonces, lo que se está haciendo aparentemente a nivel editorial es tomar ciertas ideas y ver su potencial, y en base a ese potencial sugerir expansiones. No sé si me he topado con un juego que yo diría: mira, la verdad es que este juego sí necesita la expansión. Así que habría que revisar y ver cómo evoluciona finalmente el mercado de los juegos de mesa, si esto también es bastante nuevo para todos. Pero sí, en los videojuegos lo he visto harto. Así que ahí va a ser interesante la discusión que se va a ir generando.
Juan Pablo Ponce Rojas nuevamente nos pregunta o nos dice: ¿recomiendas comprar el Carcassonne que viene con 9 u 11 expansiones? No recuerdo exactamente el número. Me imagino que es la versión Carcassonne Plus, que va a depender. Si jugaste Carcassonne y te gustó, yo creo que vas a preferir comprar las expansiones por separado, porque puede pasar también lo que pasaba un poco con Alhambra Big Box, que finalmente son 5 expansiones, 4 módulos por cada expansión, son 20 expansiones, y hay expansiones que yo estoy segurísimo que jamás voy a jugar, porque siento que cambian demasiado el juego o simplemente no me llamaron la atención, pero ahí están. Entonces, si te agrada la idea de tener el juego porque se ve bonito o porque te da la posibilidad de jugar con ellas, excelente, buena alternativa. Pero si no lo has jugado nunca y quieres lanzarte de lleno con las expansiones, no sé qué tan buena idea sea, pensando que es una inversión un poco más grande. Y puede pasar también que el juego finalmente no te guste tanto como te dijeron que te iba a gustar. Entonces es un poco complejo pensar en esas recomendaciones. Ahora, si la pillas a un precio en oferta, por ejemplo, o alguien la está vendiendo barata, no sería mala idea. La versión Alhambra, por ejemplo, yo la compré porque estaba en oferta. Estaba originalmente a 80 euros y tenían a 30. Y eso eran como 25.000 pesos. Y el juego base aquí, el Alhambra, lo pillabas a 35. Entonces era como una oferta demasiado tentadora para dejarla pasar. Pero desconozco si que hubiese comprado yo al menos Alhambra si no hubiese estado en oferta. Así que yo creo que ese es un criterio importante. Iván Millán nos dice: ¿qué opinas, por ejemplo, de los LSGs? Los LSGs, que son los juegos de carta que vienen con una base que la sigla, si no me equivoco, se llama Living Card Games, que de acuerdo a la definición que tengo aquí, son juegos que ofrecen un conjunto de cartas fijas para construir y evolucionar los mazos para que sean más competitivos. Tengo historia, digamos, o vengo de la época donde jugar Magic, jugar Pokémon, jugar Yu-Gi-Oh! Era muy caro. Después, cuando apareció Mitos y Leyendas, donde el sobre que valía 3.500 ahora valía 650, habría mucho la posibilidad a tener ese nivel que uno quizá buscaba mucho más, que sea algo más masivo. Entonces, cuando me topo con este tipo de juegos, me gusta la idea. Por ejemplo, Dominion, esta idea de no tener que pagar para ganar, no tener que invertir demasiados recursos en un solo juego para poder jugar de manera competitiva contra otras personas o en un grupo más bien de amigos. Lo que sí he visto es que muchos de estos juegos traen muchas expansiones. Dominion es un buen ejemplo de ello. Está Netrunner, está Arkham Horror, el Juego de Tronos, Señor de los Anillos, entonces hay muchos de esos dando vuelta. No soy de ese estilo. Me parece que el perfil de jugador de juegos de LCG es como muy específico. Me da la impresión, quizás estoy basándome en un prejuicio, pero me da la impresión que la persona que juega LCG no es tan vivida, digamos, de los otros tipos de juegos de mesa. Me pareciera que es un perfil un poco más específico. Insisto, quizás me estoy basando en un prejuicio o es más que nada mi experiencia de jugadores, pero sí he visto que se forman muchas ligas y eventos que son como de un público muy específico. Así que me gusta la idea base detrás de tener un LCG, pero no tendría expansiones de un LCG en ese caso. Sí tendría el juego base como para compartirlo. De hecho, Dominion me lo regalaron por cumpleaños y lo disfruto aún el día de hoy. Así que ahí habría que ir viendo bien. Y ver también si es que está descontinuado, ¿no? Porque hay varios juegos que empiezan a descontinuarse. Marvel Champions, por ejemplo, ahora está de moda y dicen que es bastante bueno. Pero yo no lo compraría. Ese tiene que ver más que nada con el perfil de cada uno. Valdemar Cordero dice: ese Istanbul Big Box lo tengo en wishlist, pero ¿realmente vale la pena o mejor comprar Istanbul base y alguna que otra expansión? La verdad es que me pasó un poco lo mismo que pasó con Alhambra. Cuando andaba de viaje por allá por Alemania, me topé con que había muchos juegos de mesa en oferta, cosa que no era tan frecuente en estos lados. Y el juego Big Box estaba más barato que el juego base, porque pensemos que el juego base aquí en Chile está a unos 40.000 pesos. Y cuando pillé la Big Box, lo pillé como el equivalente a 27, 28.000 pesos. Entonces, la lógica de tener el juego base más expansiones, que fuese más barato que el juego base solo, era un elemento demasiado atractivo como para dejarlo pasar. Entonces ahí lo compré rápidamente. Pero si lo llevase a un contexto más local, no sé si estará a la venta todavía, porque es un juego también bastante solicitado. Piensen que es el juego avanzado del año 2014. Y a mí de verdad me encanta Istanbul, es muy muy bueno, yo lo recomiendo siempre. Pero no sé si la idea de ponerle expansiones es tan buena. Me gusta la expansión del Mocha, por ejemplo, pero al mismo tiempo no he jugado la del cartero. Y si no he jugado la del cartero es porque la experiencia base me gusta mucho. Me gusta tal cual está Istanbul, así. Es muy bueno. Entonces,
si es que no están en oferta o no las pillaste casi de regalo o algo así, no sé si les recomendaría tanto las expansiones. Siento que Istanbul base es más que suficiente. Ponerlo un poco más sería quizá no perjudicial, pero sí podría alejarse un poco de la experiencia base del mismo. Así que Mocha lo juego así como muy de vez en cuando, pensando que, insisto, me gusta mucho esta experiencia base de Istanbul. Cristian Martínez dice, ¿vale la pena esa Big Box? Salió una nueva con la parte Family. Sí, aquí te refieres, Cristian, me imagino, a la Alhambra, porque habíamos hablado primero de Istanbul y después hablamos de Alhambra y ella apareció esta pregunta. Así que no sé si esa caja vale la pena, porque hay hartas de esas expansiones que la verdad son como muy meh. Hay una seguidilla de videos de Tom Basel donde explica módulo por módulo las expansiones y llega a la conclusión que los módulos 2, la expansión 2, los 4 módulos que trae son como los mejores. Y si yo pudiese haber elegido tener el juego base y poder comprar una expansión, me habría comprado solamente la 2, porque la verdad las otras o las estoy usando muy poco o algunas no las estoy usando nada. Así que volvemos a esta lógica, vas a gastar dinero en algo que no vas a usar. Bajo esa premisa debiese uno guiarse si es que quiere comprar o no quiere comprar ese juego. Así que la expansión Family la vi, pero la vi una vez, no sé qué trae específicamente. Pero ahí volvemos al tema del precio. Una Big Box finalmente no es económica o no rinde tanto, o el precio, la diferencia entre comprarla separada y comprarla junta no es tanto, no es tan necesario. Cacto Reciclaje dice, se ve ahí atrás que tienes la expansión de Splendor, ¿qué tal? La expansión de Splendor yo diría que es un buen ejemplo de aquellas expansiones que compré por impulso, que vi que salió y dije, la necesito ahora, y hice la reserva y nunca revisé nada al respecto. Splendor de por sí quizá me pasa un poco lo mismo que Istanbul, me gusta mucho así tal cual es, y la idea de agregar expansiones es muy optativa. En el caso de Splendor, voy a mostrarla incluso, pasa un poco lo mismo que pasaba con las expansiones de Alhambra, que son módulos. En este caso son 4 módulos o 4 expansiones en una. Y esas expansiones son muy distintas unas de otras. Una hace el juego mucho más largo, otra hace el juego mucho más lento, una cambia la forma en que se gana, otra te da poderes para hacerlo aún más rápido, entonces va a variar. Si te gustó Splendor y quieres experimentar y te alcanza como para pensar en invertir en una expansión que quizá no vas a usar mucho, dale con Ciudades de Splendor, pero la verdad no es nada muy trascendental ni fundamental a tener o a considerar por un tema de frecuencia. Siento que Splendor de por sí lo juego mucho como entrada para personas que no han jugado otros juegos y les gusta mucho Splendor, y con mis amigos que ya alcanzamos un nivel más competitivo jugamos Splendor a sí mismo porque también es muy interesante y ya lo dominamos de esta forma. La expansión que hemos incluido más principalmente, y una de las que más me gusta a mí, es la de El Oriente, que añade 2 filas de cartas nuevas. Ahí está. Eso ahí. Y bastante buena porque le añade más variedad y no modifica tanto el juego. Pero va a depender de lo que te guste Splendor. A mí me gusta mucho Splendor, pero no me gusta tanto con las expansiones, porque modifica demasiado algunas cosas. Y son 4 expansiones, de las cuales estoy usando más que nada una. Así que ahí nuevamente hay que entrar a decidir. Claudio Fernández dice, ¿qué pasa con los que tenemos síndrome de completitud? No me he querido comprar el Dominion porque están disponibles muchas expansiones. Ya me pasó con Memoir 44. Sí, yo creo que también tiene que ver con que el juego de mesa es un elemento de colección y hay otras personas que son coleccionistas y el tener una colección completa causa cierto nivel de placer. Con los amigos de Nintendo, por ejemplo, también puede pasar. Y no lo veo como algo malo. O sea, si es tu hobby, es tu pasatiempo y te gusta coleccionar cosas, no debe ser ningún problema. El problema va a ser si es que te empiezas a endeudar de sobremanera y tienes cierta taquicardia si no tienes la colección completa. Ahí ya mejor acudir a un profesional. Pero así como muy a grueso modo, no hay nada malo con querer tener la colección completa. Y en algún punto quise tener la colección completa de Ticket to Ride, pero finalmente me pasó un poco esto. Me di cuenta que no lo estaba jugando mucho, así que desistí. Cristian Martínez pregunta, ¿qué opinan de la expansión del Sagrada? Tengo entendido que hay varias expansiones. Hay una en particular que es la que conozco más, que amplía la posibilidad de jugarlo a 5 o 6 jugadores y que añade 40 nuevos dados e incluso trae una bandejita para lanzar los dados. Pero esa expansión de tipo más ampliemos la cantidad de jugadores podría impactar mucho en el juego. La ampliación, por ejemplo, de Catán base para jugar de 5 a 6 no me parece muy buena porque vas a recolectar demasiadas materias primas o entre medio de los turnos van a pasar muchas cosas y lo más probable es cuando llegue tu turno
o vas a tener muchas cosas para hacer o vas a tener pocas cosas para hacer, entonces el juego pierde un poco este sentido de competencia y de administración de recursos, porque finalmente va a variar mucho en la causalidad de la suerte. Así que no sé qué tan buena idea sea jugar con la ampliación de 5 o 6 jugadores en Canal. Al mismo tiempo, no sé qué tan buena idea sea jugar con la ampliación de 5 o 6 jugadores para Sagrada, porque cuando juegas a 2 personas se lanzan 5 dados, cuando juegas a 3 se lanzan 7, cuando juegas a 4 se lanzan 9. Me imagino, supongo, que si juegas de a 6 tienes que lanzar 13, 15 dados. Entonces, la posibilidad de tener tantas alternativas finalmente te restringe un poco esta noción de desafío, porque finalmente uno juega juegos de mesa muchas veces para desafiarse a sí mismo. Entonces, si no encuentras ese desafío, te genera poco interés y finalmente lo dejas. Así que pensaría bien qué tiene de nuevo por ofrecer esta expansión, aparte de ampliar su cantidad de jugadores. Creo que hay otra expansión, pero la verdad es que la desconozco. No sé cómo se llama ni cuándo va a llegar, si es que llegase, porque piensen que Sagrada igual es un juego del 2017 y llegó hace un par de meses al español aquí a Chile al menos. Así que desconozco si va a llegar pronto, así que ahí hay que pensarlo bien. Una última pregunta. Eitel Saavedra Díaz dice: ¿qué pasa con la expansión de Takenoko que nadie la tiene? Chivis, yo le tengo el ojo puesto a esa expansión hace mucho tiempo y se ve muy bonita y he escuchado buenos comentarios. Yo en lo personal no la tengo porque no la he encontrado disponible. No sé si estará disponible por ahí actualmente. Tengo pocas personas conocidas que tienen el Takenoko y esas personas no tienen la expansión Chivis como para haberse las pedido para probarla efectivamente. Así que si se da la oportunidad voy a adquirir esa expansión de Chivis y vamos a darle su respectivo video con comentarios. Así que eso. Muchas gracias a todos los que vieron la presentación y estuvieron en el Ludum Fest. Es un honor poder ser considerado como parte de este grupo de productores de medios y entretenimiento y otras cosas más de los juegos de mesa, al menos aquí en Chile, así que un real agrado haber podido participar. Quedan todas y todos invitados a seguir viendo el contenido del canal. Y siempre digo esto, pero es porque es verdad, porque vienen muchas novedades y vienen muchos juegos. Está Azul, el nuevo Azul, ¿dónde está? Ahí está, nuevo Azul, que ya lo he estado jugando, así que espero hacerle su respectivo video próximamente. Está pendiente también el video de La Dama y el Tigre, el del Oso Park, así que hay muchos juegos pendientes, pero vamos a aprovechar el tiempo lo más posible. Así que muchas gracias por ver el video. Nos vemos en una próxima oportunidad.